uno piensa, con la fama que tiene aquí el Señor de los Rayos, prácticamente toda la humanidad salió de sus partes más nobles, de sus partes rayo. Pues hay algunas figuras relevantes en la mitología griega que no son hijos de Zeus, tal vez abuelo o tatarabuelo, pero... Hola chicos míos, yo soy Verónica y bienvenidos de nuevo a este precioso canal en el que vamos a hablar de libros de pelis y de mitología. Bueno, vamos con mitología, con la mitología griega, o como la llamo yo, la vieja confiable, y voy a traer una lista la más interesante y si nos ponemos a analizarla un pelín divertida, porque vamos a desentrañar un poquito cuántos héroes no son hijos del dios Zeus, y la cosa está bastante interesante, así que sin enrollarme más como una persona, vamos a hacer esa lista y un poco de análisis, porque no estamos hablando precisamente de un dios tranquilo. A ver, debemos recordar dos cosas. Una, en la mitología griega, una de las primeras cosas que aprendes es de que prácticamente todo el panteón griego son bastante lujuriosos, por decirlo de una manera bastante fina. Muy lujuriosos, excepto que con las diosas es un poco menos en comparación con los dioses masculinos, porque siempre que una diosa tenía algún hijo con algún mortal o con algún otro dios, estaba casada primero. Normalmente, una excepción sería Afrodita, pero porque es la diosa del amor y de la belleza. Y aún así Afrodita no tenía ni la mitad de los amantes que tendría Zeus, que de entre todos los lujuriosos es el rey por excelencia, no únicamente el líder del Olimpo y el dios de los cielos. Y claro, uno piensa, con la fama que tiene aquí el Señor de los Rayos, prácticamente toda la humanidad salió de sus partes más nobles, de sus partes rayo. Pues hay algunas figuras relevantes en la mitología griega que no son hijos de Zeus, tal vez abuelo o tatarabuelo, pero que directamente hayan salido de ahí abajo, no, hay algunos que son interesantes. De dioses es cierto de que la lista se reduce bastante. Ahí tenemos, por ejemplo, a los hijos de Poseidón con Anfítrite, que curiosamente con Anfítrite no se conoce algún amorío. Y no podemos decir que, porque es la esposa de mi hermano. Ahí tenemos a la esposa de Hades, se metió con ella, y la versión más extendida es que tuvo un hijo con Perséfone, así que eso del tema matrimonio hermanos no me afectaba para nada. Así que sí, vamos con el primero de la lista, que no es nada más ni nada menos que el héroe Aquiles. Es el hijo de la diosa Tetis junto con el mortal Peleo. Era un héroe excepcional, dotado con las fuerzas más sobrenaturales de la naturaleza, por cortesía de su madre, aunque ella tuvo el despiste de no aplicarle ese poder a uno de sus talones, lo cual se conoce como el talón de Aquiles, el punto débil, algo que provocaría que en la guerra de Troya, París le clavara una flecha en el talón y Aquiles cayera. Aquí voy a dar una versión resumida de los héroes, porque ya en algunos casos he hecho vídeos concretos. Hombre, podríamos decir que también París no era hijo de Zeus, al igual que su hermano Héctor. Bueno, vamos a ir añadiendo un poco de la lista. Lo cual, esto me hace analizar de que los participantes mortales de la guerra de Troya, algunos sí eran hijos de Zeus, pero digamos que un poco más de la mitad no lo eran. Lo cual, oye, podemos decir, Guerra de Troya no está únicamente protagonizado por los bastardos de Zeus. Y ahora, otro ejemplo que a mí me parece una historia bastante triste es la de el mortal Orfeo. Era el hijo de Apolo con la musa Calíope. Mira, los hijos de Apolo se pueden incluir en este vídeo, pero vamos a representarlos con la figura de Orfeo. Tenía un talento excepcional para la música. De hecho, fue uno de los factores relevantes para que lo dejaran que entrara en el inframundo para rescatar a su esposa Euridice. Ahí el famoso mito en el que Orfeo no pudo aguantar más y antes de que ambos salieran del inframundo, miró hacia atrás y perdió a su esposa, cuando se le había advertido previamente de que no mirara a su esposa
hasta que salieran los dos del inframundo. Si es que el amor y la impaciencia son la peor combinación posible. De acuerdo. Déjame ver un momento la lista. Otro ejemplo bastante curioso es del centauro Quirón, uno de los pocos centauros no considerados salvajes, porque su padre era nada más y nada menos que el titán Cronos. Cronos tuvo hijos con alguien aparte de Rea. Interesante, bastante interesante. Se le conoce como un centauro que también fue tutor de varios héroes, entre ellos Jasón. Y Jasón va a ser mencionado en este vídeo, ya lo digo desde ya. Y lo curioso de todo es que Quirón no es hijo de Zeus, pero fue asesinado por un hijo de Zeus, por el héroe Heracles, sin ir más lejos. O bueno, más bien lo atacó, lo dejó ahí agonizando de forma lenta, dolorosa, pero no moría nunca, hasta que por fin le consiguieron un poco de descanso eterno. Pobrecito Quirón. Esa parte siempre me dio bastante pena. Vale. Y bueno, ya que estamos aquí, mencionemos a Jasón. Lo cual resulta bastante curioso porque, al no ser un bastardo de Zeus, ella llegó a ayudarlo para que se enfrentara a su tío. Y su tío básicamente le dijo: oye, necesito el vellocino de oro. Y en el grupo de expedición que acompañaría a Jasón estarían los argonautas. Y la cosa se pone aquí bastante interesante. La lista de argonautas que acompañaron a Jasón en la expedición para buscar el vellocino de oro es grande, es bastante grande. Y de toda la lista solo hay, déjame que lo cuente, 5 nombres que o bien son hijos de Zeus o hay una versión en la que le dan la paternidad a Zeus, pero luego hay otra versión que se la dan a otro dios o a otra figura, como dije yo antes. Vale, la figura más evidente de todas es Heracles. Si tenemos en cuenta la versión en la que dicen que Heracles, de forma breve, acompañó a Jasón y a los argonautas, ese era un hijo claro de Zeus. Luego tenemos la figura de Castor y Polideuco, que, según a qué versión le preguntes, eran hijos de Zeus o eran hijos de Tindario. Y luego tenemos otra figura que lo voy a acompañar con otra, y he de decir que de los héroes griegos estos son los que peor me caen. Mira que intento tener la mente abierta, ten en cuenta que es otro contexto, pero es que incluso en ese contexto me caen mal. Pirito y Teseo, pero el que estaba con los argonautas era Pirito. O era hijo de Zeus o era hijo de Ixión. Y bueno, ya que estamos aquí, hablemos brevemente de Teseo y Pirito. Porque ahí tenemos a Teseo, que normalmente se le consideraría un hijo de Poseidón. Mira, un dios tiene un hijo con una mortal. Mira, para variar. Pero si le preguntamos a otra versión, le ponen como padre de Teseo a Egeo. Así que ahí no está Zeus en la ecuación. Pero me caen un poco mal estos dos porque decidieron, para tomar esposas, secuestrar a un par de candidatas. En el caso de Teseo, secuestraría a una Helena que es bastante niña cuando sucedió el momento. Menos mal que fue rescatada. Tengo intención de hacer un vídeo sobre Helena y para mí me parece una figura bastante trágica, no es por nada. Pero llegaremos a ese punto. Y Pirito sería el que intentaría secuestrar a Perséfone. ¡Anda que eran codiciosos estos dos, No podían buscarse esposas por la vía normal, no. Secuestradas y encima figuras relevantes. Bien. Y podría seguir enumerando más y más ejemplos. No descarto del todo hacer una segunda parte, ya veré si lo acabaré haciendo. Pero como veis, si uno se pone a analizar con profundidad la mitología griega, comprobarás de que Zeus no es el único padre de todos los seres vivos que salen en los mitos. Pero sí es cierto que o son la mayoría o son los más famosos de todos. Bueno, esto es todo lo que puedo decir acerca de algunos descendientes, especialmente héroes, que no son hijos de Zeus. He de confesar una cosa. Cuando empecé a revisar nombres en la mitología griega, las frases más recurrentes son: anda, pues es verdad, este no era hijo de Zeus. O, anda, no me había dado cuenta, no era hijo de Zeus. Como dije al principio de este vídeo, no contaba si era abuelo o bisabuelo o tatarabuelo, porque entonces ahí sí que la lista se reduciría a 1 o 2 nombres.
a uno o dos nombres, pero en fin. Sin más dilación, vámonos a ir despidiéndonos. En la cajita de descripción vais a encontrar todas mis redes sociales para que me podáis ir siguiendo. Suscribiros, darle like, campanita, compartir. Hay que ser generosos en esta vida y comentar. Comentad algún otro nombre de héroe o mira, incluso Dios que no haya sido mencionado en este vídeo y que no sea hijo de Zeus. Aquí la clave es no ser hijo del dios más lujurioso de la mitología griega. Y digo lujurioso porque hay que hablar de forma fina aquí en YouTube. Así que, bueno, esto es todo. Así que, nos vemos en el próximo vídeo.